Siempre pensé que si algún día tenía que dejar la casa en la que viví más de la mitad de mi vida, al menos sería yo quien cerrara la puerta detrás de mí, con mis propias manos, con un suspiro suave. Pero aquella mañana no cerré la puerta, solo volteé la cabeza y me di cuenta de que nadie me miraba partir. Salí por el portón de la mansión Whitmore a las 9:12 de la mañana, tal como lo había coordinado Rachel con el centro de cuidado premium para adultos mayores en las afueras. El cielo estaba extrañamente despejado. El viento soplaba entre los arces frente a la casa, haciendo caer las últimas hojas rojas del otoño como una despedida que nadie quiso dar. El sonido del carillón colgado bajo el alero seguía sonando. Un timbre delicado que había comprado en un mercado pequeño de Kioto, en el último viaje antes de que George muriera. No porque fuera caro, sino porque George solía decir: ese sonido es tan puro como el rocío de la mañana. Pero en el auto de cuero color beige que me esperaba en el patio, no había ningún familiar sentado conmigo, ningún abrazo de despedida, nadie que me tomara la mano, como yo solía hacer con mis hijos el primer día de clases. Solo estaba el chofer, que con cortesía inclinó la cabeza, me abrió la puerta y preguntó: ¿Está lista, señora Margaret? Subí al coche sin saber lo que me esperaba, y solo unas horas después ocurrió lo que nadie imaginaba. ¿Quieres saber qué me esperaba al otro lado de esa puerta? No te pierdas el próximo capítulo. Y si te gustaría escuchar la historia del hijo, la hija, el yerno o la nuera, déjame un comentario aquí abajo. No olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Sonreí, asentí con la cabeza, pero mi corazón no asintió. Simplemente se hizo pequeño, como si intentara encogerse para que nadie notara que aún existía. 3 días atrás, la casa Whitmore se llenaba de risas, pero no eran las mías. Rachel organizó un brunch íntimo con algunas colegas del mundo de la comunicación. No mencionó mi cumpleaños, no me presentó con nadie. Me senté al final de la mesa, abrazando una bufanda de seda fina como si fuera lo único a lo que podía aferrarme, escuchando el sonido de copas brindando, conversaciones sobre acciones, bienes raíces y una exposición en West Chelsea que jamás había oído nombrar. Nadie me preguntó de dónde venía. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Había un cupcake frente a mí, con glaseado rosado y una bolita plateada. Sin vela, sin nombre, sin deseo. Busqué a Rachel con la mirada. Estaba junto a la cocina, sirviendo prosecco a una mujer de cabello blanco, riendo fuerte. Cuando notó mi mirada, solo alzó una ceja como preguntando: ¿Estás bien, mamá? Pero no se acercó. No dije nada. Me levanté en silencio y salí al jardín. Allí seguía el banco de madera bajo el roble, donde solía tejer mientras George leía a mi lado. Pero ahora estaba vacío. El roble seguía firme, alto, pero su sombra ya no alcanzaba a cubrir la sensación de haber sido olvidada. Al regresar a la casa, casi todo estaba recogido. Rachel le decía algo a Daniel. Lo escuché reír y luego, con un tono perfectamente audible, ella dijo: «A nadie le importa ya el cumpleaños de mamá, Daniel. Esta vieja... ya no importa». Me quedé congelada en la entrada de la cocina. Nadie notó mi presencia. Nadie volteó. Me di la vuelta. Por primera vez en mi vida entendí lo que se siente ser una madre, que ya no tiene un lugar en el hogar que ayudó a construir. Esa noche no lloré. Subí al altillo, la pequeña habitación donde guardé los recuerdos de la familia, los anillos de boda, las cartas de George, los dibujos al óleo que Rachel pintaba cuando era niña. Abrí un viejo escritorio y saqué una carpeta de cuero marrón. Dentro estaban las copias de los títulos de propiedad de 4 casas, la mansión en Brookline, donde viven Andrew y Melissa, el apartamento con jardín en New Hampshire, que Rachel insistió que debía estar a su nombre para facilitar trámites de estudios, la casa antigua en Napa Valley que George soñaba para su retiro, y un penthouse en el Upper East Side, actualmente en alquiler,
todas a nombre de mis hijos. Pero en cada copia había un detalle que Rachel nunca notó, porque jamás leyó hasta la última página. Yo nunca firmé la transferencia original. Todo era un poder notarial provisional, sin valor legal definitivo. Al día siguiente recibí una llamada de la oficina legal de George. La secretaria, Angela, tenía la voz temblorosa. Señora Margaret, acabamos de recibir un aviso de que alguien intenta vender la propiedad en Napa Valley, pero el título original aún figura a su nombre. ¿Desea confirmar algo? Guardé silencio 5 segundos. Luego pregunté, ¿dónde está el original ahora? Sellado en la caja fuerte central, tal como lo indicó el señor George antes de fallecer. Colgué. Me senté en la cama. Exhalé profundamente. Rachel no lo sabía. No sabía que esa madre a la que había apartado de la familia, que había enviado al asilo por su descanso, aún conservaba los hilos que ella creía haber cortado. Pensaba que yo era vieja, pensaba que me había rendido, pero olvidó una cosa: yo fui quien construyó todo esto. No necesitaba gritar ni romper nada, solo debía esperar el momento justo, para abrir las cortinas y dejar entrar de nuevo la luz. Empecé a planear. Llamé a Angela para solicitar todas las copias de los poderes notariales. Escribí una carta a mi nieta, la única que todavía me llama abuela, con ternura verdadera. Cambié la contraseña de mi correo, abrí una nueva cuenta bancaria, registré un nuevo número de teléfono y comencé a escribir, línea por línea, la historia de una madre borrada de su propia familia, pero que aún conservaba la llave del imperio donde todos vivían. En mi habitación del asilo cuelga un gran cuadro, un sendero que atraviesa un bosque, con luz filtrándose entre los árboles como si algo nuevo estuviera por comenzar. Me paré frente al cuadro y sonreí, en silencio. Nadie sabe lo que hay al final de ese camino, pero yo sí sé una cosa: aún tengo tiempo para reescribir el final. No sé con certeza en qué momento Rachel dejó de mirarme como a su madre. Tal vez fue aquella noche en que me levanté cada 10 minutos para ponerle paños fríos en la frente, mientras cantaba las canciones viejas que le gustaban a George. O quizás fue el día en que decidí no decir nada cuando abandonó la carrera de enfermería, esa que toda la familia esperaba, para estudiar diseño de interiores porque eso sí era su verdadera pasión. Cuando eres madre, piensas que si amas lo suficiente, si das todo lo que tienes, si entiendes lo bastante, nunca serás expulsada del corazón de tu hijo. Pero la vida no es una ecuación, y el amor de una madre a veces no es eterno. Rachel nació en medio de una tormenta de nieve. George la sacó de la sala de partos, la puso sobre mi pecho y me dijo: «No necesito nada más en la vida, solo a ustedes dos». Vivíamos en un pequeño apartamento en Brooklyn, recién casados. George era maestro de secundaria. Yo trabajaba como contadora en un bufete de abogados. Cada mes ahorrábamos un poco para el futuro, un poco para lo inesperado, un poco para las casas que George soñaba tener algún día. «Tendremos 4 casas», decía, «una para cada hijo». Yo me reía. «Pero si aún no tenemos ni el segundo». Entonces, una para ti, una para mí, una para el niño y la última para envejecer juntos. La primera casa fue la de Brookline, ladrillo rojo, balcón blanco, un jardín amplio. En otoño, las hojas caían como una alfombra dorada. George la llamaba la casa del comienzo. No era lujosa, pero allí Rachel dio sus primeras risas y comíamos espaguetis con hierbas que yo misma cultivaba. Cuando George fue ascendido a director, compramos la segunda, una casa antigua en Napa Valley, en medio de viñedos. George decía: «Aquí nos vamos a jubilar, leer, tocar música, contar los pájaros». Contamos pájaros, pero nunca llegamos a jubilarnos. Luego compramos el departamento con jardín en New Hampshire, donde Rachel fue a la universidad. Yo lo pagué, pero lo puse temporalmente a su nombre para facilitar trámites. Cuando Rachel se casó con Daniel,
Nunca me devolvió los papeles. Cuando pregunté, me dijo: «Ay, mamá, si no es nada. Tú tienes muchas casas, déjamela a mí. No vi nada raro. Creí que estaba repartiendo de manera justa y que mis hijos sabrían agradecerlo. Pero lo que yo pensaba solo funcionaba en los libros sobre maternidad, no en la realidad, cuando la gente empieza a distinguir entre tener y merecer. Daniel, el esposo de Rachel, siempre me dio frío, incluso en verano. No era grosero. De hecho, hablaba con cortesía, pero sus ojos jamás se quedaban más de 3 segundos sobre los míos, como si yo fuera un documento ya revisado demasiadas veces. La primera vez que vino a casa, preparé lasaña, la favorita de Rachel, desde temprano. Cuando serví la mesa, él probó un bocado y le susurró a Rachel: «Después comemos algo afuera, ¿sí? Esto está un poco pesado». Rachel rió, no con vergüenza, sino con esa risa que encaja en la imagen que querían proyectar, una imagen donde yo no tenía lugar. Después de que George falleció, Rachel cambió. La niña que se metía en mi cama cuando tenía pesadillas se convirtió en una mujer ocupada con nuevos proyectos inmobiliarios. Me escribía de vez en cuando, pero jamás aceptó una cena. Hablaba de las casas que tenía a su nombre como si fueran herencia oficial. «Mamá debería transferir los títulos ya. Nos facilitaría un crédito». «¿Y cuánto piensan pedir?», le pregunté. «No es mucho, unos 3 millones. 3 millones de dólares. Para una madre que aún compra su medicamento para la presión a $35 la semana». Una vez me invitó a una fiesta en su casa nueva. Me puse un vestido violeta que George me había regalado, preparé galletas de mantequilla que le encantaban a mi nieta. Me levanté a las 6 de la mañana para hornearlas. Cuando llegué, Rachel titubeó. «Mamá, viniste. Me mandaste invitación, ¿no?» «Sí, pero no pensé que manejaras sola». Me senté en una esquina toda la tarde. Nadie me presentó. Nadie me preguntó quién era. Todos pensaban que yo era la niñera o una señora de servicio. No los culpo. Solo me pregunté: ¿desde cuándo me volví invisible? Una semana después, Rachel propuso llevarme a un lugar de cuidado integral. Dijo: «Mamá está sola. Allí tendrás compañía, médicos, gente con quien hablar». Yo no discutí. Sonreí y asentí. Como lo he hecho por años cada vez que ella dice: «No te preocupes, yo me encargo». Pero ese lunes, al cruzar el umbral de mi casa, supe que no me estaban trasladando, me estaban borrando. Dicen que con la edad uno se vuelve más frágil, pero no es verdad. Lo que pasa es que ellos creen que ya no puedes defenderte, y es en ese momento que actúan. Pero yo ya no soy tan débil como ellos piensan. He pasado mi vida construyendo hogares, y ahora, con lo que me queda, voy a proteger cada ladrillo. Porque yo no solo soy madre, soy la que guarda los papeles, la que tiene las escrituras, y la que nunca firmó en la última línea. Nunca imaginé que un lugar llamado Centro de Cuidado de Adultos Mayores de Lujo pudiera sentirse tan frío. No era el frío del aire acondicionado ni de las paredes, sino ese otro tipo de frío, el que se filtra desde los silencios. Silencios en las miradas que ya no esperan visitas, silencios del rodar lento de sillas por pasillos infinitos. Y el más duro, el silencio que vi reflejado en el espejo cada mañana. Sigo viva. Pero, ¿para qué? Mi habitación estaba en el tercer piso, clara, ordenada, con vista al jardín de lavandas, pero vacía de alma, como si fuera una sala de exhibición para ancianos bien cuidados, pero olvidados. Por la mañana una enfermera tocaba la puerta para darme mis pastillas. Al mediodía traían comida insípida, blanda, sin alma ni sal, y por la tarde organizaban actividades recreativas, pintura, cartas, películas. Fui una vez y no volví, no por quejas, sino porque entendí que nos estaban apartando, poco a poco, disfrazando el rechazo con amabilidad. Una semana después, Rachel me visitó por primera vez. Entró con una bolsa de galletas dietéticas y un frasco de suero facial. «Te traje cosas que te gustan. ¿Estás bien aquí, mamá?». Asentí.
Se sentó, sacó el celular y comenzó a leer mensajes. Le pregunté, ¿cómo está la niña? Te envié una canción que le gustaba. Ah, no la vi. He estado ocupada. Eso fue todo. No me preguntó si dormía bien. No mencionó mi antigua casa. Antes de irse, dejó un sobre en la mesa. Ya pagamos el mes, mamá. No te preocupes por nada. Como si yo fuera una cuenta más, una paciente que se mantiene con transferencias automáticas. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana. En el jardín, una anciana sostenía la mano de su compañero. No hablaban, solo estaban ahí, juntos. Cerré los ojos. Fui al cajón, saqué mi libreta azul, la que escondí bajo la almohada desde el primer día, y la abrí. Ahí estaban, las fotos de las 4 propiedades, el historial de cada bien, la lista de sacrificios que hice sin pedir nada a cambio, y una página en blanco, esperando a que, por fin, reclamara mi propio valor. Esa noche llamé a Angela, la asistente legal de George. Angela, ¿puedes ayudarme? Necesito copias de todos los documentos legales, en especial los de poderes temporales. Silencio. ¿Qué piensa hacer, señora Margaret? Volver a vivir como se debe. Al día siguiente empecé a escribir cartas, no correos, cartas a mano. Quería que cada trazo tuviera peso, que no pudiera borrarse con un clic. La primera, al banco, solicitud de revocación de acceso financiero de Rachel. La segunda, a Andrew. Hijo, necesito que firmes de nuevo los papeles de la casa de Brookline. Quiero revisar algunas cláusulas. No sabía si respondería, pero sí sabía esto. La casa aún no era suya, y yo aún no estaba muerta. Días después recibí el primer informe. Angela me escribió. Estamos revisando todo, pero descubrí que el mes pasado Daniel intentó hipotecar el departamento de Upper East Side a nombre de Rachel. No sentí rabia, ni siquiera sorpresa, solo una extraña claridad. Ellos no me querían viva, solo querían lo que podía dejarles y estaban convencidos de que yo ya me había rendido. Esa noche doblé mi ropa, la dividí en 2 maletas, no sabía a dónde iría, pero sabía que no me quedaría ahí, esperando cada mes el depósito de alguien que ya no me miraba como familia. Fui la que organizó la economía de toda la familia. Ahora, me tocaba reescribir mi propio destino. Al día siguiente pedí un permiso para vacaciones. Alquilé un pequeño cuarto cerca de la oficina de abogados. Tomé un taxi. Salí a las 6 de la mañana. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Y por primera vez en meses me sentí ligera. Cuando llegué, Angela me entregó un dossier completo en una carpeta de cuero. Cada propiedad estaba detallada. Valor actual, situación legal, limitaciones. Angela me preguntó, ¿cuál va a recuperar primero? Miré por la ventana. La luz del sol tocaba esa misma mesa de roble que George eligió hace tantos años, y respondí, el departamento en New Hampshire. Ese fue el comienzo, antes de que todo cambiara. Llamé al abogado. Mandé el aviso oficial. Revocación inmediata del uso del departamento jardín en New Hampshire por parte de Rachel Whitmore. Sin escándalos, sin gritos, solo un sello rojo. Y así quité la primera piedra de un castillo que ellos creían suyo. Al volver al centro una semana después, una enfermera me miró sorprendida. Señora Margaret, usted se ve distinta. ¿Algo bueno pasó? Sonreí. Por primera vez, una sonrisa verdadera. Sí, volví de un lugar donde una vez me perdí, pero esta vez me encontré. Pensé que temblaría al enviar la primera carta, la carta oficial que terminaba el derecho de uso del apartamento que Rachel rentaba en New Hampshire. Pensé que mis manos se enfriarían, que mi corazón latiría desbocado. Esperaba sentir culpa, angustia, tal vez hasta miedo. Pero lo único que sentí al estampar mi firma fue un suspiro suave, suave como la carga invisible que llevé por más de 10 años y que por fin dejaba caer, sin que nadie me empujara, sin que nadie me retuviera,
solo porque decidí soltarla. No le dije nada a Rachel. No hacía falta. El sistema legal se encargaría por mí. 3 días después, Rachel me llamó. Por primera vez en muchos años, su voz no sonaba firme. Mamá, ¿qué estás haciendo? Hola, hija, estoy tomando un té. Hoy hace sol en Nueva York. No me cambies el tema. ¿Por qué cancelaste el uso del departamento en New Hampshire? ¿Qué pretendes? Solo quiero revisar todo lo que sigue a mi nombre. Nunca firmé una cesión oficial. Rachel rió con ese tono seco. Estás tratando de causar problemas. Sabes que estamos usando esa casa como garantía. Ahora el banco ha detenido el trámite. ¿Te crees una heroína o qué? Mantuve mi voz tranquila. Estoy haciendo lo que debía hacer hace una década, revisar lo que sigue siendo mío. Esa noche salí al jardín. Me senté bajo el viejo arbusto de lavanda junto a doña Helen, una señora de 86 años que también vive en el centro. No me preguntó nada, solo miró al frente y dijo: la gente cree que ya no tenemos nada que perder, pero justo cuando piensan eso, es cuando podemos empezar a recuperar. Le tomé la mano, fuerte. 2 días después, Rachel vino al centro, sin avisar. No trajo a su hija, no trajo a Daniel, solo ella, con un abrigo beige y un bolso enorme. Cuando abrió la puerta de mi cuarto no se sentó. Mamá, hablemos en serio. Siempre hablo en serio, hija. ¿Por qué estás deshaciendo todo? ¿Tienes idea de cuántos contratos hay en juego? ¿De cuánta gente depende de esto? Sí, justo por eso ya no puedo quedarme callada. La habitación se hizo pequeña entre tantas palabras contenidas. Rachel ya no era la niña que me abrazaba al caerse de la bicicleta. Era una mujer con la mirada de quien ha vivido demasiado lejos del techo que una vez le construí. Mamá, tú dijiste que ibas a repartir las propiedades. Lo prometiste. Lo intenté. Pero nunca firmé nada. Y me di cuenta de que el amor no se repartió por igual. Rachel apretó los labios. ¿Esto es venganza porque te traje aquí? ¿Crees que te abandoné? No respondí de inmediato. Me levanté, serví una taza de té caliente y la puse frente a mi hija. No es venganza. Solo te recuerdo que sigo aquí, que aún soy tu madre, y que no soy la portera de una casa donde todos entran y cambian la cerradura. Rachel no tocó el té. Se levantó. Su voz temblaba. Si sigues con esto, no esperes nada cuando mueras. Asentí con calma. Tienes razón. Si sigo como antes, callando, firmando todo, entonces sí, cuando muera, les dejaré todo. Y también todo el dolor. Pero ya no soy esa mujer. Cuando se fue, no lloré. Solo sentí una mezcla de tristeza y paz. Ya no esperaba que mi hija me entendiera hoy. Solo esperaba que nunca pudiera olvidar que su madre no era una sombra, ni un nombre en una escritura, ni una excusa para obtener beneficios. Durante las 2 semanas siguientes terminé 3 trámites. Retiré completamente el derecho de uso sobre la segunda propiedad, la de Napa Valley, actualmente alquilada por Rachel a una pareja extranjera. Cancelé todos los poderes notariales que Rachel usaba para representarme, incluyendo su facultad de firmar en mi nombre en temas financieros e inmobiliarios. Autoricé a Angela, mi asistente legal, a gestionar la actualización oficial de todos los documentos y enviar notificaciones formales a los bancos. Angela me llamó. Casi parece que está protagonizando una película. Están todos nerviosos. Sonreí. No me importa. Mientras esta vez la madre no termine desvaneciéndose tras la ventana. A fin de mes recibí un correo de Daniel. Hola, mamá. Creo que deberíamos hablar, no para discutir, sino para entendernos mejor. Lo leí una y otra vez, no porque me conmoviera, sino porque me sorprendía que solo ahora, cuando todo lo que creían suyo comenzaba a irse, decidieran sentarse a hablar. Nos reunimos en una cafetería en Boston. Daniel vino solo, con 2 carpetas en mano. Mamá, de verdad, no quisimos hacerte daño. Solo pensamos que ya estabas lista para soltar, que ya no te importaban los papeles. Lo que me importa no son los papeles,
Me importa cómo tratan mi presencia como un simple trámite. Daniel bajó la mirada. Seguí hablando. Guardé silencio cuando mi hija empezó a tratarme como a una extraña. Di demasiado y recibí muy poco respeto. No quiero compasión ni disculpas, solo quiero que todo vuelva a su nombre correcto. Daniel me miró, por primera vez sin superioridad. Después del encuentro, caminé por el puerto. Boston en diciembre es frío, pero no me subí el cuello del abrigo. El viento me golpeaba la cara y el cabello, como para recordarme: sigues viva, sigues siendo tú. No sé qué haré mañana. No sé si Rachel cambiará, pero sé esto: cuando te levantas, los demás no tienen más opción que sentarse. Y si me preguntas cuál fue el momento más doloroso, no fue cuando me metieron a un asilo. Fue sentarme en la casa que yo construí y que nadie me dijera mamá con amor. Ahora tendrán que recordarme quién soy, porque esas casas nunca fueron regalos. Fueron prueba viva de una madre que jamás firmó su olvido. Nunca pensé que llegaría el día en que mis propios hijos se sintieran incómodos frente a mí. Desde que Rachel recibió la notificación de revocación del uso de las 3 propiedades restantes, incluida la casa en Brooklyn donde vive con Daniel y su hija, el silencio se convirtió en lo único que quedaba entre nosotras, sin mensajes, sin llamadas, sin visitas. Un silencio más espeso que todos los años en que viví sola tras la muerte de George, porque esta vez sabía con certeza: tenían miedo. Pero no hice nada para intimidar. No buscaba venganza. Solo quería dejar claro, de una vez por todas, que yo no estaba muerta y que jamás firmé el acta de mi final. Así que una mañana de marzo, bajo una llovizna suave, llamé a Angela y le pedí que organizara una reunión. No para justificarme, sino para ponerle punto final a todas esas máscaras de cortesía. La sala del bufete estaba lista: madera oscura, sillas tapizadas en cuero, luz cálida, té negro recién hecho. Rachel y Daniel llegaron primero. Ella llevaba un abrigo de piel clara, labios rojos, sin otra cosa que una mirada fugaz hacia mí. Daniel, en cambio, educado, forzando una sonrisa como si todo esto fuera un malentendido menor. Angela se sentó a mi derecha. No dijo nada. Mamá, no creo que hayas tenido que llegar tan lejos. Fue Rachel quien rompió el hielo. Primera frase, y ni una palabra de lo siento. No respondí. Solo deslicé el expediente hacia ellos. 3 casas, todos los títulos originales, poderes anteriores y los nuevos. Angela empujó los papeles hacia su lado. Revisen, por favor. Todo está en orden legal, no hay errores técnicos. Daniel hojeó por encima y carraspeó. Podríamos negociar, Margaret. Creo que podrías reconsiderar una solución más beneficiosa para todos. ¿Para todos?, repetí. ¿O solo para quienes nunca me ofrecieron un asiento en la mesa? Nadie respondió. Rachel apretó la correa de su bolso, bajó la mirada. Sé que estás dolida, pero ¿así es como decides manejarlo? ¿Quitándonos todo lo que alguna vez fue nuestro? Me recliné en la silla. No estoy quitando, solo estoy recuperando lo que alguna vez pensé que era un regalo, y terminó siendo una condena. Pasaron 15 minutos más, sin lágrimas, solo silencios, y ese modo en que Rachel miraba hacia otro lado cada vez que podía cruzar mis ojos. Entonces hablé. Voy a dejar todo. Por última vez. Angela se tensó. Daniel alzó la vista. Rachel se congeló. Voy a dejarlo, continué, pero no como una anciana arrepentida. Lo dejo como alguien lo suficientemente lúcida como para entender que perdonar no es porque lo merezcan. Coloqué un sobre pequeño sobre la mesa. La casa de Brookline, esa me la quedo. No es una inversión, es donde yo vivo. Las otras 3 serán donadas a mi nieta cuando cumpla 18 años, sin pasar por sus padres, sin intermediarios. Dejo un legado a quien nunca me hizo sentir como una carga. Rachel lloró.
Por primera vez desde aquella tarde con el pastel sin nombre, la vi sin armadura. Mamá, siempre pensé que eras tan fuerte que no necesitabas atención. Nunca imaginé que necesitaras que te preguntaran, que te invitaran a sentarte, que te abrazaran. Sonreí, ligeramente. Sem amargura. Sí, nunca lo pensaste, porque nunca lo intentaste. Daniel tomó la mano de Rachel al levantarse. Si algún día necesita algo, Margaret, yo siempre asentí. Gracias, pero yo necesitaba ayuda la noche que no pude abrir el frasco de mermelada. Esa noche nadie llamó. Ahora estoy bien. Después de eso, dejé el centro geriátrico. Volví a Brookline, la casa que George construyó ladrillo por ladrillo. Mandé a limpiar el ático. Colgué de nuevo la foto de nuestra boda. Y cada mañana me senté en la sala con una taza de té, como una mujer que jamás fue excluida de su propia vida. Sin Rachel, sin Daniel, sin cenas de cumpleaños sin nombre. Solo yo. Y una decisión que nunca me hizo sentir tan liviana. Una semana después, recibí un paquete pequeño, sin remitente. Dentro había un cuaderno viejo y una hoja doblada en 4. La letra era de Rachel. Les he enseñado a mi hija a decir gracias, pero olvidé agradecer a quien me dio la vida. Lo leí 3 veces. No lloré. Solo lo guardé en el cajón, junto a la foto de George, porque supe algo con certeza: perdonar. No es porque alguien haya cambiado, es porque uno decide no cargar más ese dolor hacia el mañana. Y a veces, lo más valiente no es recuperar todo, sino entregar, una última vez, con el corazón que aprendió a sanar, sin necesidad de que nadie venga a consolarlo. Solía pensar que, después de todo lo que había pasado, pasaría el resto de mis días con cautela, con rabia o en soledad. Pero hay cosas extrañas que solo llegan cuando una deja de intentar agradar a todos. Fue entonces cuando dejé de ser madre, esposa, la mujer que vivía para cumplir con lo que otros esperaban de ella, y por primera vez en 72 años empecé a vivir como yo misma, no para demostrar nada, no para que me tuvieran lástima, solo para vivir. Empecé por lo más pequeño. Programé mi despertador a la hora que yo quería, no la que las enfermeras del asilo decidían. Preparé mi té a las 7:30. Té negro, con un poco de leche y una cucharada de miel, no porque a George le gustara así, sino porque descubrí que a mí también me gustaba. Volví a plantar lavanda en el jardín, esa flor que George decía que olía demasiado fuerte y que Rachel alguna vez se burló diciendo: «Eso es de viejitas, mamá». Pero yo recordaba el aroma en mi ropa cada vez que volvía del mercado en abril. Ese perfume que me seguía del porche hasta la cocina, mezclándose con el olor a madera y papel viejo de la casa. Volví a subir el piano al ático, donde alguna vez escondí partituras dentro de una caja de zapatos. Mis dedos temblaban, pero la primera nota no falló, como si nunca me hubiera olvidado. Cada tarde toco solo una pieza, para mí, no para nadie más, no para ser juzgada. Toco, para respirar. Un día de lluvia caminé bajo los arces frente a la casa, sin paraguas, escuchando las hojas húmedas crujir bajo mis pies, sintiendo el agua fría en los pantalones, y por primera vez en muchos años no sentí que estaba haciendo algo mal, solo estaba respirando a mi propio ritmo. Volví a leer, no las revistas de inversión que Daniel solía mandarme, no los recetarios que Rachel imprimía para mí, sino poesía, poemas que amaba cuando tenía 18 años. Y mientras leía, mi alma se fue calmando. Una vez lloré al reencontrarme con estos versos de Rilke. Debes vivir cada pregunta. Solo así algún día vivirás la respuesta. Una tarde entré a una librería antigua cerca de la estación. Olía a polvo, a papel, a tiempo. No pensaba comprar nada. Solo quería hojear un par de poemas. Pero entonces entró ella, cabello castaño oscuro, abrigo verde gastado, mirada triste sin motivo aparente. Se sentó a mi lado.
Tomó un ejemplar de cartas a un joven poeta y abrió justo la página que yo estaba leyendo. No hablamos enseguida, solo éramos dos mujeres, una que había pasado por el silencio, otra que apenas entraba en él, leyendo las mismas palabras. Entonces hablé. Voy a dejar todo. Por última vez. Angela se tensó. Daniel alzó la vista. Rachel se congeló. Voy a dejarlo, continué, pero no como una anciana arrepentida. Lo dejo como alguien lo suficientemente lúcida como para entender que perdonar no es porque lo merezcan. Coloqué un sobre pequeño sobre la mesa. La casa de Brookline, esa me la quedo. No es una inversión, es donde yo vivo. Las otras 3 serán donadas a mi nieta cuando cumpla 18 años, sin pasar por sus padres, sin intermediarios. Dejo un legado a quien nunca me hizo sentir como una carga. Rachel lloró. Por primera vez desde aquella tarde con el pastel sin nombre, la vi sin armadura. Mamá, siempre pensé que eras tan fuerte que no necesitabas atención. Nunca imaginé que necesitaras que te preguntaran, que te invitaran a sentarte, que te abrazaran. Sonreí, ligeramente. Sem amargura. Sí, nunca lo pensaste, porque nunca lo intentaste. Daniel tomó la mano de Rachel al levantarse. Si algún día necesita algo, Margaret, yo siempre asentí. Gracias, pero yo necesitaba ayuda la noche que no pude abrir el frasco de mermelada. Esa noche nadie llamó. Ahora estoy bien. Después de eso, dejé el centro geriátrico. Volví a Brookline, la casa que George construyó ladrillo por ladrillo. Mandé a limpiar el ático. Colgué de nuevo la foto de nuestra boda. Y cada mañana me senté en la sala con una taza de té, como una mujer que jamás fue excluida de su propia vida. Sin Rachel, sin Daniel, sin cenas de cumpleaños sin nombre. Solo yo. Y una decisión que nunca me hizo sentir tan liviana. Una semana después, recibí un paquete pequeño, sin remitente. Dentro había un cuaderno viejo y una hoja doblada en 4. La letra era de Rachel. Les he enseñado a mi hija a decir gracias, pero olvidé agradecer a quien me dio la vida. Lo leí 3 veces. No lloré. Solo lo guardé en el cajón, junto a la foto de George, porque supe algo con certeza: perdonar. No es porque alguien haya cambiado, es porque uno decide no cargar más ese dolor hacia el mañana. Y a veces, lo más valiente no es recuperar todo, sino entregar, una última vez, con el corazón que aprendió a sanar, sin necesidad de que nadie venga a consolarlo. Solía pensar que, después de todo lo que había pasado, pasaría el resto de mis días con cautela, con rabia o en soledad. Pero hay cosas extrañas que solo llegan cuando una deja de intentar agradar a todos. Fue entonces cuando dejé de ser madre, esposa, la mujer que vivía para cumplir con lo que otros esperaban de ella, y por primera vez en 72 años empecé a vivir como yo misma, no para demostrar nada, no para que me tuvieran lástima, solo para vivir. Empecé por lo más pequeño. Programé mi despertador a la hora que yo quería, no la que las enfermeras del asilo decidían. Preparé mi té a las 7:30. Té negro, con un poco de leche y una cucharada de miel, no porque a George le gustara así, sino porque descubrí que a mí también me gustaba. Volví a plantar lavanda en el jardín, esa flor que George decía que olía demasiado fuerte y que Rachel alguna vez se burló diciendo: «Eso es de viejitas, mamá». Pero yo recordaba el aroma en mi ropa cada vez que volvía del mercado en abril. Ese perfume que me seguía del porche hasta la cocina, mezclándose con el olor a madera y papel viejo de la casa. Volví a subir el piano al ático, donde alguna vez escondí partituras dentro de una caja de zapatos. Mis dedos temblaban, pero la primera nota no falló, como si nunca me hubiera olvidado. Cada tarde toco solo una pieza, para mí, no para nadie más, no para ser juzgada. Toco para respirar,
Un día de lluvia caminé bajo los arces frente a la casa, sin paraguas, escuchando las hojas húmedas crujir bajo mis pies, sintiendo el agua fría en los pantalones, y por primera vez en muchos años no sentí que estaba haciendo algo mal, solo estaba respirando a mi propio ritmo. Volví a leer, no las revistas de inversión que Daniel solía mandarme, no los recetarios que Rachel imprimía para mí, sino poesía, poemas que amaba cuando tenía 18 años. Y mientras leía, mi alma se fue calmando. Una vez lloré al reencontrarme con estos versos de Rilke. Debes vivir cada pregunta. Solo así algún día vivirás la respuesta. Una tarde entré a una librería antigua cerca de la estación. Olía a polvo, a papel, a tiempo. No pensaba comprar nada. Solo quería hojear un par de poemas. Pero entonces entró ella, cabello castaño oscuro, abrigo verde gastado, mirada triste sin motivo aparente. Se sentó a mi lado, tomó un ejemplar de cartas a un joven poeta y abrió justo la página que yo estaba leyendo. No hablamos enseguida, solo éramos dos mujeres, una que había pasado por el silencio, otra que apenas entraba en él, leyendo las mismas palabras,